buenas noches. Los participantes en esta investigación y este proyecto investigativo pues somos mi compañera y yo, mi compañera Mónica Cándida Quintero y Fabio Fonseca. Este trabajo de investigación consta en identificar cuáles son las creencias que tienen los pacientes hospitalizados en Foscal Internacional acerca de su pronta recuperación. Pretende lograr generar algunas sugerencias que se les deben dar a los futuros pacientes que estén allí hospitalizados para mejorar su estadía, su recuperación y eficacia en el servicio de salud. Como planteamiento del problema del siguiente trabajo investigativo, pretendemos responder a la pregunta principal, que es: ¿cuáles son las creencias que tienen los pacientes hospitalizados en Foscal Internacional acerca del éxito en su recuperación? Estas preguntas nos llevan a tener dos variables: identificar las creencias de los pacientes hospitalizados en Foscal Internacional y su impacto frente a la recuperación de los pacientes. Así como por esto mismo podemos también marcar unos objetivos, los cuales son... Como tal tenemos el objetivo general, que es identificar cuáles son las creencias que tienen los pacientes hospitalizados en Foscal Internacional acerca del éxito de la pronta recuperación que ellos tienen. Además de eso tenemos unos objetivos específicos, que es descubrir cuáles son estas creencias, evaluar estas creencias que tienen los pacientes hospitalizados y además de eso queremos identificar cuál es el género de los pacientes de Foscal Internacional que tienen más creencias efectivas acerca de la pronta recuperación. Bueno, seguido de ya tener marcados unos objetivos claros y específicos en cuanto a nuestro proyecto investigativo, anteriormente proseguimos a investigar acerca de posibles proyectos investigativos en cuanto a las creencias de los pacientes, anteriormente ya realizados como en Colombia y en otros países. Dentro de varios proyectos que están dentro de nuestro marco referencial, encontramos la importancia de la musicoterapia en los pacientes hospitalizados, las creencias ideológicas o religiosas que tienen los pacientes hospitalizados también en las clínicas o hospitales del mundo. También encontramos la confianza del paciente hacia el doctor en cuanto al doctor tratante y también la confianza que tienen las personas a la hora de ser hospitalizados en cierta entidad. Estos dos últimos fueron como los más complicados en cuanto a buscar investigaciones, pero aún así también pues encontramos que son creencias que tienen los pacientes que a la hora de estar hospitalizados y que lo creen importante para el éxito de su recuperación. Como tal encontramos de que la musicoterapia es algo que influye mucho en la recuperación de los pacientes. Esto es una ciencia que estudia como tal los efectos terapéuticos que tiene la música en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados. Esta terapia como tal puede ser aplicada en cualquier tipo de pacientes, de cualquier patología que tenga, de cualquier tipo de edad, y es algo que realmente está influyendo en la recuperación que ellos tienen. Sí, lo que fue la musicoterapia y la espiritualidad fueron las dos creencias más fundamentales que encontramos en otras investigaciones y que encontramos en nuestro proyecto investigativo. Como para abordar un poco más acerca de la espiritualidad, podemos de pronto adelantarnos un poco a este video y decir que dentro de nuestro proyecto investigativo encontramos que el 100% de nuestros pacientes, o mejor dicho, 99.9% de nuestros pacientes, fueron pacientes que expresaron tener una creencia religiosa y también expresaron que esta creencia religiosa les servía para llevar un proceso exitoso en cuanto a su recuperación. Entonces son creencias o investigaciones que asociamos con los resultados de nuestro proyecto investigativo y que aquí en Colombia y que en la entidad Foscal Internacional también se ven evidentes. Dentro del marco legal nos basamos especialmente en dos derechos fundamentales de la Constitución de 1991 de Colombia, los cuales constan de el derecho fundamental a la vida y dentro de este el derecho fundamental a la salud, derecho a la salud. Basándonos
Pues seguidamente, basándonos de la Constitución, podemos encontrar que dentro de la entidad fiscal internacional también encontramos varios derechos y deberes que tienen los pacientes para y hacia esta entidad, los cuales mi compañera Mónica nos los va a comentar. Bueno, pues los pacientes como tal dentro de la institución fiscal internacional tienen el derecho a recibir un buen trato, con respeto, con cortesía, el derecho también a tener una buena comunicación clara con todo el servicio que les está brindando la atención. Además de eso, tienen derecho a la libre determinación, es decir, una vez sea expuesto como tal el procedimiento a realizar a ese paciente, él decide como tal si seguir o no seguir con ese procedimiento. Además de eso, pues el paciente tiene sus deberes, que es de igual manera dar un buen trato a todo el personal que le está brindando la atención médica. De igual forma tiene el deber de presentar e informar acerca de todos sus antecedentes médicos, entregar toda la documentación clara y completa que se necesite para los procedimientos que le vayan a realizar. Entonces podemos encontrar que dentro de la Constitución y dentro de la Clínica Fiscal Internacional, el paciente tiene ciertos deberes, pero también derechos, los cuales pretenden no hacer vulnerable su estadía en la clínica. Dentro de esto creo pertinente decir que para el acercamiento a nuestros pacientes, a nuestra población de investigación en este proyecto, se les hizo partícipes y se les hizo firmar un consentimiento informado, el cual, pues, valga la redundancia, informaba acerca de este proyecto investigativo que solamente iba a tener fines para temas de estudiantiles, en caso de, pues, de este video y de este proyecto investigativo. Entre otras cosas, pues podemos hablar ya de pronto, ahondarnos más acerca de nuestro cronograma de nuestro proyecto, cómo fue que lo realizamos, los análisis que encontramos, cómo fue nuestra recolección de datos. Bueno, pues como tal, esta investigación fue realizada durante 3 días de la tercera semana del mes de mayo, en donde se llevó a cabo esta investigación. El primer día, pues estuvimos en compañía de la doctora Fabiola, que es la psicóloga de Foscal y Foscal Internacional. Nos dieron como tal el permiso o la autorización de poder hacer este proyecto con una población limitada, solamente de 10 pacientes que estaban hospitalizados en el 5º piso. Este primer día pues se realizó eso, quisimos conocer primero un poco de la historia clínica de cada uno de estos pacientes, pues para poder conocer esa patología y un poco acerca de este paciente para poder intervenir con ellos. Iniciamos pues también la presentación para poder generar un rapport con ellos y pues ahí algunos como que fueron desenvolviéndose un poco con nosotros y entraron en confianza con nosotros. En el segundo día lo que se hizo fue la entrevista semiestructurada de sus pacientes para poder conocer las creencias y tener la evidencia de lo que piensan los pacientes acerca de la recuperación que ellos tienen. Esta entrevista se realizó para poder tener la recolección de los datos acerca de estas creencias. En el tercer día, pues ya lo que se hizo fue el cierre como tal de esta investigación, donde pudimos compartir con ellos. Llevamos como tal un refrigerio, unos folletos para dejarles como tal de recordatorio a ellos. Ya pues como tal esta población con la que pudimos trabajar fue de cierta manera limitada. Además de esto, de una investigación, pues entendemos que una investigación no se basa en 3 días, sino que también, pues debido al permiso que nos otorgó la Clínica Fiscal Internacional, solamente pudimos pues, trabajar estos 3 días. Además de eso, se llevó a un proceso o a un cumplimiento con la doctora Fabiola, el cual pretendía hacer un seguimiento a estos pacientes si salían de alta o pues en definitiva fallecían dentro de su recuperación. Hasta el momento hemos encontrado que los 10 pacientes, 7 han salido de alta y los otros aún siguen hospitalizados, pero pues esto también depende
de la patología que pudimos encontrar en cuanto a los pacientes o en cuanto a la población que nos permitieron intervenir. Pues como a manera de conclusión y después de los análisis de los datos recolectados en estos días de investigación y pues del proceso que se le hizo de seguimiento por parte de la doctora Fabiola, la psicóloga hospitalaria de Foscal Internacional, pudimos concluir en lo que habíamos hablado desde el principio del video, en que el 99.9 de nuestros pacientes de nuestra población tenían creencias religiosas en cuanto a su recuperación, o sea, digamos que ellos pretenden o pretendían que su recuperación torna o se basa en cuanto a la existencia de un Dios. Entonces creo que ellos ponen en mano de su creencia de Dios la recuperación de esa enfermedad. También pudimos concluir en que otros pacientes tenían pues la creencia de la musicoterapia, otros también tenían pues, pero ya de manera un poco más disminuida, la creencia de la confianza que le otorgaban ellos al doctor tratante y de la confianza que tenían hacia la entidad Foscal Internacional. Pues es una de las clínicas hoy en día en el sector salud acá en Santander, que la cual cuenta con uno de los mejores especialistas y de una infraestructura realmente cómoda para estos días de enfermedad y estos días de hospitalización, las cuales también creemos que tienen mucho que ver en cuanto a la recuperación de los pacientes. Además de esto, también pudimos observar la importancia del apoyo social y en especial la familiar que tienen los pacientes. Digamos que bueno, eso va también un poco redondeado en cuanto a la autoestima que tienen los pacientes cuando están hospitalizados, como el sentido de la vida, que ellos sienten que de cierta manera es infundido por el acompañamiento familiar y el apoyo social que tienen en esos momentos. Bueno, por último queremos darle las gracias a la entidad Foscal Internacional, al profesor Balbino García, por la experiencia de este proyecto investigativo que nos lleva a acercarnos un poco más a las realidades, a las poblaciones, nos lleva un poco más a aprender acerca de la investigación cualitativa, la cual trata de eso, de acercarnos a una población, conocer sus realidades y de cierta manera dar ciertas conclusiones que creemos que ayuden a esta entidad y que ayuden a otras entidades para así dar una intervención en cuanto a la salud más eficaz. Creemos que a medida de conclusión nuestra compañera y yo, que estas conclusiones que hoy damos de cierta manera ayudan para que esas otras entidades, incluso Foscal Internacional, tengan en cuenta las creencias de los pacientes a la hora de otorgar una hospitalización o un plan o un tratamiento en cuanto a su enfermedad más eficaz. Digamos que no todos los pacientes tienen las mismas creencias, unos pueden creer en Buda, otros pueden creer en Dios, otros creen en Jesucristo, y no todas las veces tienen la misma efectividad, y son cosas que dentro del sistema de salud se debe estudiar. Creo que es un campo bastante amplio y que no se ha investigado muchas cosas, entonces por eso fue nuestro tema de investigación. Así que muchas gracias de nuevo a la entidad Foscal, a la doctora Fabiola, y hasta luego.